colegio. Y pues bueno, nuestro siguiente tema, vamos avanzando en las cuestiones importantes de hablar en relación a todo lo que puede tener que ver con nuestras adolescentes, y pasando de la anticoncepción, pues ahora sí iríamos a qué tenemos que abordar en las cuestiones de control prenatal y favorecer y encontrar elementos de apoyo para parto vaginal en las adolescentes. Este pues es todo un tema, ¿verdad? Sí, ya tenemos la oportunidad de atender a nuestras pacientes en estas circunstancias. Pues, ¿qué hacemos? Como lo hablábamos más temprano, para que esto sea de la mejor forma, para que evitemos complicaciones, para que vayamos más allá y logremos que tengan esta experiencia obstétrica de lo mejor posible, bajemos la posibilidad de esas cuestiones de morbimortalidad que son importantes en nuestras adolescentes en relación a precisamente complicaciones obstétricas, y por supuesto lográramos procesos anticonceptivos eficientes desde estas vinculaciones con el control prenatal y el posparto. De este tema precisamente nos va a hablar la doctora Nadia Lisset Rubio Fernández, la cual me da mucho gusto que hoy tengamos en este congreso, y nos hará favor la doctora Elizabeth de presentar. Muchas gracias, Claudia, por la introducción, y pues es para mí un placer poderles presentar en este momento para nuestra siguiente ponencia a una de nuestras profesoras más jóvenes del Congreso, del simposio, la doctora Nadia Rubio. Bienvenida. La doctora Nadia es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además, es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestra universidad local. Especialista en medicina materno-fetal por la Universidad de Monterrey, y ha tenido diferentes cargos en diferentes instituciones y sociedades de nuestro entorno, además de haber sido presidenta del Colegio de Medicina Materno-Fetal de Nuevo León en el año 2019. Pertenece al Colegio de Medicina Materno-Fetal y actualmente fungió como subdirectora de Ginequito del Hospital para la Mujer de 2014 a 2015. Adelante, doctora Nadia, bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Un gusto estar aquí, sobre todo en este tema de tanta importancia para pues, nuestro país y el mundo, ¿verdad? Voy a iniciar. No la puedo cambiar. Ok, bueno, el control prenatal, vamos a revisar varias guías nacionales e internacionales, y quisiera empezar mencionando que no tengo conflictos de intereses ni divulgación de información financiera. Los puntos a tratar van a ser definición, epidemiología, las guías y las conclusiones. Disculpen, que esto avanza un poquito. El periodo de adolescencia, sabemos que la OMS lo define hasta de los 10 a los 19 años. En la Sociedad Americana de Salud y Medicina del Adolescente toman hasta los 21 años y hacen una subclasificación, pero en general lo que toma la gran mayoría de los países, bueno, es la definición de la OMS de 10 a 19 años. La epidemiología lo platicaba ahorita la doctora un poquito en la plática anterior. 1 de cada 2 adolescentes que inicia su vida sexual se va a embarazar desafortunada o afortunadamente, pero al año nacen más de 400,000 bebés de madres adolescentes. Esta guía muy interesante que publicó la CONAPO de Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia nos dio varios puntos interesantes, y esta se publicó en el Estado de México, pero tomaron la estadística a nivel nacional. Fue un programa de salud del 2014 al 2018, y la encuesta que se llevó en el año del 2014 arrojó un poco de los datos que mencionaba la doctora hace un momento en la plática anterior. En la Ciudad de México, la mediana del inicio de la primera relación sexual en la adolescente es de 18.4, un poco más baja en el resto de la República. En el 2009, y bueno, hemos visto que la edad ha bajado en el 2014. Esto es algo bastante preocupante, que cuando tuvieron su primera relación sexual, solo un 62 al 54% tenían un método,
Y un poco más preocupante todavía es que al menos en el Estado de México, de la primera relación sexual a que inicien un método anticonceptivo, pasan casi 4 años. Entonces, pues son 4 años que están completamente desprotegidas, no solo de embarazo, sino también de enfermedades de transmisión sexual. Son datos muy crudos, pero reales. Aquí les voy a mostrar 3 tablas. Aquí esto se publicó en el 2020 en la Gaceta Médica de México y este es el embarazo, el porcentaje de embarazo en adolescentes, que pues sí hemos notado una franca disminución del 2014 en adelante y hubo un pico del 2010 al 2014. Esto es embarazos adolescentes en pacientes de menos de 20 años. Esta segunda gráfica que les voy a mencionar es en pacientes de menos de 15 años, que también pues hubo una franca disminución, pero en general yo creo que se ha mantenido un poco el promedio fuera del 2008, 2009 que subió algo. Y en esto engloban todo, pacientes embarazadas desde los 15 a los 19 años. Y en este grupo sí hay una disminución importante del 2016-2017 que esperemos que siga hasta ese entonces. Quise poner esta referencia. Esta es la última publicación de la vigilancia epidemiológica. Salió el 4 de agosto y sobre todo es porque quiero que vean que el grupo de muerte materna en adolescente, que serían las 2 primeras tablas de 10 a 14 y de 15 a 19, si bien es mucho más bajo que en las pacientes de 30 y 34, bueno, tener ahí 45 pacientes adolescentes que fallecen, pues es un grupo muy importante y bueno, hasta el día de hoy estas son las causas principales de defunción. Sabemos que COVID-19 ahorita está ocupando el número 1 de causas de defunción materna. Tal vez eso va a hacer que el grupo de adolescentes se despegue un poquito de las otras, porque bueno, sabemos que la mayoría de las adolescentes no tienen tanto riesgo en cuestión de COVID, ¿verdad? Pero bueno, se nos mueren muchas pacientes embarazadas adolescentes, al menos en este año. Vamos a revisar varias guías, lo voy a hacer solo tocando los puntos más importantes de cada una. En general, todas concluyen un poco en lo mismo, ¿no? Vamos a empezar con la guía mundial de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos hacen mucho hincapié en un adecuado control prenatal y que no solo quede en el nacimiento del bebé, sino también en el seguimiento posterior. También priorizar los servicios de salud y pues lo que puede ser predecible e inevitable, pues quitarlo en paciente embarazada, adolescente y pues adulta, ¿verdad? Ay, ya no cambio. ¿Cuáles son los objetivos de la guía? Tener en general una experiencia positiva en el embarazo, ¿no? Desde el momento de lo más normal que pueda. Sabemos que es difícil para una paciente adolescente estar en la secundaria y estar embarazada, entonces tenerla en un entorno de mayor normalidad, tanto física como socioculturalmente, tener un embarazo saludable, tener una adecuada transición entre el embarazo y el nacimiento y pues en general una experiencia de maternidad positiva. En esta guía se presentan las directrices de interés para las embarazadas y adolescentes. Hacen mucho hincapié en generar un adecuado control prenatal, donde tengamos al menos 8 consultas de control prenatal y divididas en 4 categorías, porque bueno, no nos va a servir de mucho tener 8 consultas en el primer trimestre. Lo dividen por trimestres, primero, segundo, tercero, pero muy importante, la cuarta categoría es después del nacimiento, tener seguimiento para método, para ver cómo están llevando la maternidad propiamente. Subdividen en intervenciones nutricionales, evaluación materna, medidas preventivas, síntomas propiamente y intervenciones sistémicas para mejorar la salud. Por ejemplo,
En los suplementos, pues todos sabemos que tenemos que suplementar hierro y ácido fólico en pacientes embarazadas en las dosis que ya sabemos. Ellos hacen un poco de mención en usarlo semanal, pero claro, en pacientes que no haya anemia o que tengan un índice de anemia menor al 20%, en nuestro país no es el caso. Suplementar calcio, y como lo sabemos, para prevención de preeclampsia, solo en pacientes con baja ingesta de calcio. El resto de los suplementos, vitamina A, zinc, vitamina B12, vitamina D, en general no están recomendados como tal. Sabemos que ahora los multivitamínicos que usamos pues están bastante completos, pero sí hacen mucho hincapié, sobre todo pues ácido fólico, hierro, calcio en pacientes de ingesta baja. Y en cuestión de nutrición, pues sabemos que la restricción de ingesta de cafeína en todas las pacientes es una de las acciones complementarias. Evaluación materna y fetal. En cuestión de anemia, saben que hay que estudiar la anemia al inicio del embarazo y también a lo largo del embarazo, porque tenemos la anemia fisiológica y sabemos que la paciente adolescente tiende a presentar una mayor incidencia de anemia. Examen general de orina o cultivo para bacteriuria asintomática. Esto se tiene que hacer y bueno, descartar diabetes gestacional, disminuir o quitar la incidencia de diabetes gestacional. Si bien por grupo de edad no están en el mayor riesgo, tenemos que hacerlo también de manera rutinaria al checar glucosa al inicio del embarazo y luego la carga o curva de tolerancia a la glucosa en las semanas que ya sabemos. Evitar completamente el uso de tabaco, sustancias tóxicas, y en las pacientes donde el entorno tienen una alta probabilidad de tuberculosis estar al pendiente de esto en la atención prenatal. En la evaluación fetal, pues un poquito lo que ya sabemos y hacemos. Checar movimientos fetales, medición de altura uterina, el registro cardiotocográfico, cuándo es recomendado, ecografía, sabemos al inicio del embarazo. Yo aquí agregaría el tamizaje primer trimestre, acuérdense, entre la semana 11.6 a 13.6 para riesgo de preeclampsia, restricción del crecimiento y aparte de anomalías cromosómicas, pero sobre todo en este grupo de pacientes que sabemos que tienen riesgo alto de preeclampsia y de restricciones del crecimiento, pues que no se nos pase, y aparte de nuestra ecografía anatómica. Y bueno, el ecodoppler sabemos que solo es necesario en pacientes que tienen una indicación, no de manera sistémica. ¿Qué medidas preventivas dice la OMS que tenemos que tomar en la paciente adolescente? Tratar con antibiótico bacteriurias asintomáticas, administrar inmunoglobulina anti-D en pacientes RH negativo y pues vacuna antitétanos. Hay una guía de práctica clínica publicada en el 2009 y que hasta ahorita no ha sufrido alguna actualización referente al control prenatal en embarazo de paciente adolescente. Y bueno, el enfoque al final también es reducir las complicaciones. Sabemos que a esta edad hay una inmadurez, pues no solo biológica, sino también emocional para cuidar probablemente un hijo. Hay mayor prevalencia de patologías específicas y muchos de los programas de cuidado prenatal se basan en disminuir eso. Solo el 10 a un 30% de las pacientes de alto riesgo realmente presentan efectos adversos, pero bueno, una paciente, sobre todo en la adolescencia y sobre todo en una adolescencia temprana, tan solo por la edad, se considera un embarazo de alto riesgo. Lo que quiere la guía es modificar los factores que sean modificables. En general, la Comego, que también siempre se ha preocupado por el embarazo en la adolescente, propiamente publicó un artículo de control prenatal en la adolescente y la evaluación del riesgo, que al final el objetivo de estos pues va a ser mejorar el control prenatal, disminuir los riesgos y enfocado sobre todo a nuestra población, ¿no? En México. ¿Qué recomendaciones nos da la Comego? Con el nivel de evidencia que les pongo a un lado, pues sabemos que hay más riesgo de prematurez y peso bajo 2 veces mayor, sobre todo pues puede ser porque muchos adolescentes tienen una talla baja materna y bajo peso preconcepcional, hay un pobre incremento ponderal, entonces esto nos aumenta el riesgo. También los hijos de madres adolescentes tienen mayor riesgo de defectos congénitos, sobre todo los que son menores de 15 años.
Riesgo de síndrome de Down sabemos que está presente con la edad materna, pero también con la edad materna temprana, menores de 15 años. Entonces es importante tener un adecuado control prenatal, un adecuado diagnóstico prenatal por medio de un eco anatómico y en su defecto asesoría genética en las pacientes que salgan de riesgo para síndrome de Down. Los programas con los que ahora calculamos estos riesgos, pues normalmente también toman en cuenta lo de la edad. ¿Cuál es la recomendación que da la Comego en cuestión de hipertensión? Sabemos que la presencia de preeclampsia también está aumentada en paciente adolescente. Entonces, bueno, es tenerlo en cuenta y tener una adecuada medición de la tensión arterial, que esto se debe hacer en todas las citas de control prenatal. Se dice que un adecuado control prenatal nos puede reducir hasta un 40% la presencia de preeclampsia y sobre todo es porque lo puedes detectar a tiempo. Las recomendaciones en cuestiones infecciosas, cultivo vaginal para búsqueda de clamidia o estreptococo y dar tratamiento cuando lo encontremos para disminuir riesgo de prematurez y ruptura prematura de membranas. ¿Qué dice el Colegio Americano de Pediatría? Que al final, bueno, ellos también tienen que estar involucrados en todo esto. Ellos publicaron la guía desde el 89 y lo han estado actualizando porque pues también han visto un incremento en el embarazo adolescente y pues ellos hablan mucho de la consejería que harán. Claro que ellos tienen otra opción, por ejemplo, recomiendan el involucro de los padres en el control prenatal o en general en el embarazo. Dependiendo de la edad gestacional, ellos pues tienen 3 panoramas, que es llevar el embarazo a término, criar al bebé y criar al bebé 2. Tienen ellos establecidos un plan de adopción y 3, bueno, ellos tienen la opción de terminar el embarazo. ¿Cuál es la evaluación que ellos sugieren? Bueno, identificar también cosas crónicas y ellos en esta guía hacen mucho hincapié en la salud mental del adolescente, no solo en la cuestión física, sino también en todo lo psicológico e incluso cuando tienen su programa de adopción o interrupción del embarazo, tienen un apoyo muy completo al respecto. ¿Qué recomendaciones nos dan de ellos en cuestión de estilo de vida? Pues una dieta balanceada, ejercicio, suplementos vitamínicos y pues siempre la atención por el pediatra y el ginecólogo. El Instituto de Medicina y la COG que trabajan en mucho de manera conjunta, los componentes claves que ellos mencionan para un adecuado evolución del embarazo o efectos no adversos, pues es un aumento de peso adecuado, los suplementos importantes, incluyendo vitaminas y minerales, y bueno, evitar alcohol, tabaco y otras sustancias nocivas. ¿Cuál sería el aumento de peso ideal? Pues bueno, esto sabemos que en adolescentes y en pacientes no adolescentes va en relación de índice de masa corporal, donde tenemos un índice de masa corporal bajo, que muchas de nuestras adolescentes están ahí. Bueno, se recomienda o se puede aumentar de 12.5 a 18 kilos y conforme el índice de masa corporal va en aumento, pues se recomienda un menor aumento. Por ejemplo, en problemas de obesidad, que también tenemos adolescentes con problemas de obesidad. Acuérdense que México tiene un punto número 1 en obesidad infantil. Ahora estamos viendo este problema también en la embarazada adolescente y el aumento de peso debe ser entre 5 y 9 kilos como máximo. ¿Cuáles son las recomendaciones que ellos dan en la dieta? Las calorías pues son en relación al peso y van aumentando conforme aumenta el trimestre. Esto es importante. Muchas veces las adolescentes no tienen esa educación de comer de manera saludable, pues por la edad andan comiendo más mugrerillo y comida chatarra. Hay que hacer mucho hincapié en la dieta balanceada con una adecuada cantidad de proteínas, con una adecuada cantidad de carbohidratos y sobre todo carbohidratos saludables, ¿verdad? La ingesta de proteínas es muy importante en estos pacientes porque acuérdense que tenemos aumentado el riesgo de peso bajo para la edad gestacional y un adecuado consumo de proteínas nos ayuda pues a reducir un poco estos problemas. Otras recomendaciones que hacen en general con micronutrientes, lo que ya sabemos, hierro, ácido fólico, yodo, vitamina D y calcio.
realmente nuestros multivitamínicos lo tienen presente. El calcio, acuérdense que no lo necesitamos suplementar solo en pacientes que tienen un consumo bajo de calcio. Y la vitamina D entre 200 y 6,000 unidades. Sabemos que la vitamina D cuando se consume a grandes dosis, pues realmente no se absorbe, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos suplementarlo en las pacientes. Les decía, tenemos normalmente los multivitamínicos que tienen todo en una misma tableta, ¿no? Acuérdense que también es importante la presencia, el consumo de omega 3 o ácidos grasos saludables. ¿Por qué? Porque nos reducen el riesgo de restricción y nos reducen el riesgo de preeclampsia, que está claramente aumentado en este grupo de pacientes. Las adolescentes parecen tener un mayor riesgo de resultados adversos, lo sabemos, más riesgo de preeclampsia, parto prematuro, restricción y propiamente muerte infantil. No está claro si estos resultados adversos es por la inmadurez biológica propiamente o si en general por los factores sociodemográficos en los que la mayoría de las veces se desarrolla el embarazo en el adolescente. Este estudio fue muy interesante en el 2014, hicieron seguimiento a embarazo adolescente en 29 países y bueno, definitivamente comprobaron estos riesgos en pacientes menores de 19 años. Ellos tuvieron mayor incidencia de eclampsia, endometritis, infecciones sistémicas, bajo peso al nacer, parto prematuro y afecciones neonatales graves. En Canadá, pues es un poquito lo mismo, tener un adecuado control prenatal y igual que en Estados Unidos, ellos toman mucho en cuenta la cuestión social y la cuestión de salud mental del adolescente. ¿Cuáles son las recomendaciones en general? Adecuado control prenatal, acudir a las consultas con un adulto. En las pacientes que tienen de alto riesgo las manejan de manera diferente y involucran mucho a un adulto o a los padres para el manejo. Recomiendan igual la ecografía en el primer trimestre por los riesgos que ya mencionábamos, pruebas para infección de transmisión sexual y una adecuada nutrición y suplementos. Si se dan cuenta, realmente todos hablan un poquito de lo mismo. Ellos, como sabemos, el riesgo de preeclampsia hacen mucha hincapié en el diagnóstico y detección de hipertensión gestacional. Y bueno, ellos tienen en este grupo mejores tasas de parto vaginal que cesáreas. La atención también, hacen mucho hincapié en la atención postparto para método y pues para ver la salud mental. ¿Cuáles serían las conclusiones de la revisión? Como les decía, la mayoría de las guías hacen hincapié, pudiera yo decir, en un adecuado control prenatal, en un adecuado tamizaje de los riesgos de esta paciente, en el uso de suplementos y una adecuada alimentación. Pero creo que tal vez el enfoque que nos ha faltado un poquito en nuestro país y en Latinoamérica revisando las guías es tomar mucho en cuenta la salud mental en que se va a desarrollar el embarazo. Mis conclusiones serían que todas las embarazadas y las adolescentes deben de recibir la atención prenatal sistémica adecuada. Obviamente no solo las adolescentes, sino todas. Realmente no sabemos si este incremento en los resultados adversos que se da en las pacientes adolescentes sea por la inmadurez biológica o en general por todos los factores en los que se desarrolla el trabajo. Es importante tener un manejo multidisciplinario. Como les decía, hay gente que recomienda que lo vea el pediatra y también el ginecólogo. Y bueno, en general el control prenatal del adolescente se debe de tener enfocado a los riesgos que ya tenemos reconocidos, pero bueno, no dejar atrás todas las otras complicaciones que se puedan presentar. Y saber que solo el 10 al 30% de las pacientes identificadas como de alto riesgo realmente presentan resultados adversos. ¿Qué quiere decir esto? Que una paciente adolescente con una adecuada alimentación, nutrición, suplementos, control prenatal, aún teniendo el título de alto riesgo, no siempre las cosas van a salir más. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por la atención. Y pues quedo a sus órdenes, están mis datos de contacto. Si alguien desea que le pase alguna de las guías que mencionamos y revisamos, con todo gusto está mi correo y se las envío. Gracias.